Nuestro biomodelo fue fabricado a base de materiales reciclados conservados de trabajos anteriores. Primeramente utilizamos una base de cartón sosteniendo la estructura. Posteriormente utilizamos pintura para los palos de paleta representando las bases nitrogenadas. El color fucsia corresponde a la guanina, verde a citosina, azul a adenina y amarillo a timina. Las uniones entre estas bases nitrogenadas, llamadas puentes de hidrógeno, las representamos con una flecha sutil entre los palos de paleta. Por último, representamos el fosfato y la desoxirribosa mediante los pétalos de las flores de collares hawaianos. Finalmente, para darle más forma y un mejor aspecto visual, adaptamos un hilo que nos permite ver con claridad los giros de nuestro biomodelo. Por último, expusimos las convenciones correspondientes a cada parte del biomodelo de ADN. Antes de hablar del ADN, tenemos que saber quiénes fueron los que descubrieron nuestro código de vida. Ustedes se estarán preguntando quiénes son estos dos señores. A mi izquierda tengo a James Watson y a mi derecha a Francis Crick. Ellos dos descubrieron la forma específica del ADN en 1950, aunque se debe tener en cuenta que este tipo de compuestos biológicos ya se conocían desde 1869. Watson, estadounidense, y Crick, británico, fueron quienes propusieron el modelo de doble hélice del ADN. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para que ellos llegaran a este descubrimiento se basaron en la información obtenida previamente por la británica Rosalind Franklin, quien era experta en cristalografía de rayos X para determinar la estructura de las moléculas. Gracias a esta imagen tan nítida en ese momento, Watson y Crick pudieron determinar y formular el modelo tridimensional del ADN que les mostraremos a continuación. Sus estudios se basaron en la famosa fotografía 51, la cual es esta. La información genética de los seres vivos está contenida en las moléculas de ADN. El ADN es una macromolécula formada por nucleótidos. Estos, a su vez, están formados por la unión covalente de un nucleósido y un grupo fosfato. En la parte del nucleósido encontramos la base nitrogenada y la pentosa. La base nitrogenada puede ser adenina, timina, guanina o citosina, cada una de estas representada por su primera letra. ADN o el ácido desoxirribonucleico es la molécula que contiene la información genética de todos los seres vivos, incluso de algunos virus. El nombre viene de su estructura. El ADN tiene una parte central con un azúcar y un fosfato a la que se le enlazan unas moléculas llamadas bases. La desoxirribosa se refiere al azúcar y el nucleico es el ácido formado por el fosfato y la base nitrogenada. Estas bases o elementos pueden ser de 4 tipos: la adenina, la citosina, la timina y guanina, que son conocidas normalmente como la A, C, T, G. Para conectar las dos cadenas de ADN, los nucleótidos se unen entre sí, es decir, adenina con timina, guanina con citosina, mediante enlaces químicos y formar los pares bases, teniendo como resultado la codificación de la información genética. El ADN se organiza estructuralmente en cromosomas. A nivel funcional se organiza en genes, que son piezas de ADN que generan características físicas específicas. Estas características no vienen directamente del propio ADN, sino de unas moléculas llamadas ARN, formada a partir del ADN que codifica una proteína. En el ADN hay genes que codifican los mensajeros y estos generan proteínas. La información genética es traducida por la maquinaria celular para producir proteínas usando el código genético, el cual determina la secuencia de aminoácidos codificada en el ADN y luego en el ARN. Durante la traducción, la maquinaria celular utiliza una molécula de ARN como molde para sintetizar una cadena de aminoácidos. Para ello, interpreta el código leyendo de a 3 nucleótidos. Esta unidad es denominada codón, y cada codón codifica para un aminoácido. Existen 64 codones posibles formados por los 4 nucleótidos del ADN. Sin embargo, solo existen 20 aminoácidos. Algunos aminoácidos están codificados por más de un codón. Además, existen 3 codones denominados stop. ¿Esto qué quiere decir? Cuando la maquinaria celular lee alguno de estos 3 codones stop, la síntesis de la proteína se detiene. Es decir, los codones stop determinan el final de la proteína y no codifican para ningún aminoácido.
En los seres vivos procariotas, el ADN suele ser lineal y circular, mientras que en los seres vivos procariotas, el ADN tiene forma de doble hélice. En ambos casos es una biomolécula bicatenaria, es decir, está compuesta por dos largas cadenas dispuestas de forma antiparalela, 5', 3', 5', 3', las cuales apuntan en direcciones opuestas. Sus bases nitrogenadas quedan enfrentadas unas a otras. Entre estas dos cadenas hay puentes de hidrógeno que las mantienen juntas y en forma de doble hélice. En la estructura primaria encontramos que se compone de la secuencia de nucleótidos encadenados cuya secuencia específica y puntual codifica la información genética de cada individuo. El ADN está compuesto por una secuencia de nucleótidos formados por desoxirribosa. Las bases nitrogenadas que se hallan formando los nucleótidos de ADN son adenina, guanina, timina y citosina. Los nucleótidos se unen entre sí mediante el grupo fosfato del segundo nucleótido que sirve como puente de unión entre el carbono 5 del primer nucleótido y el carbono 3 del segundo nucleótido. La estructura secundaria fue la famosa descubierta por Watson y Crick. Es la mencionada de doble hélice de cadenas complementarias en las que se unen las bases nitrogenadas siguiendo un orden estricto: adenina con timina y guanina con citosina. Esta estructura varía dependiendo del ADN. En este modelo, formado por dos hebras de nucleótido, estas se sitúan de forma antiparalela, es decir, 5', 3' y 3', 5'. En estas hebras se forman puentes de hidrógeno, las cuales se enfrentan entre las bases nitrogenadas. Mientras que en una hebra encontramos adenina, en la otra hebra vamos a encontrar timina. Asimismo, en una hebra vamos a encontrar guanina y en la otra hebra vamos a encontrar citosina. También es importante saber que adenina con timina forma dos puentes de hidrógeno, mientras que citosina con guanina forma tres puentes de hidrógeno. Las dos hebras están enrolladas en torno a un eje imaginario, la cual gira en forma contraria o en sentido contrario a las agujas del reloj. Las vueltas de estas hélices se estabilizan mediante los puentes de hidrógeno, por lo que si se rompen los puentes de hidrógeno, la forma enrollada del ADN se rompería. En la estructura terciaria se refiere a la manera en que el ADN se almacena dentro de unas estructuras llamadas cromosomas al interior de la célula. En los organismos vivos eucariotas, el ADN, como es de mayor tamaño, requiere de ayuda de otras estructuras llamadas proteínas para poder llevar a cabo este proceso. Estas proteínas básicas son las llamadas histonas y protaminas. La unión con histonas genera una estructura llamada nucleosoma. Cada nucleosoma está compuesto por una estructura voluminosa denominada core, seguida por un eslabón o linker. El core está compuesto por un octámero de proteínas, en este caso pues de las histonas, denominadas H2A, H2B, H3 y H4. El conjunto de la estructura se denomina fibra de cromatina de 100A. Para que ustedes puedan entender, lo vamos a hacer con un ejemplo. Este tiene un aspecto repetitivo en forma de un collar de perlas, en donde las perlas serían los nucleosomas unidos por los linkers. También es importante tener en cuenta que el ADN debe encontrarse más compacto en el núcleo de los espermatozoides. En este caso, el ADN se une a proteínas de carácter más básico, las cuales son las llamadas protaminas, y el ADN se enrolla en estas proteínas formando una estructura muy compacta denominada estructura cristalina del ADN. En la estructura cuaternaria hace alusión a la cromatina presente en el núcleo de las células eucariotas, en donde se forman los cromosomas durante la división celular. El enrollamiento que sufre el conjunto de nucleosomas en la estructura terciaria recibe el nombre de solenoide en la estructura cuaternaria. Los solenoides se enrollan formando la cromatina del núcleo interfásico de la célula eucariota. Cuando la célula entra en división, el ADN se compacta más formando los cromosomas, que es lo que podemos ver en esta imagen.
Teniendo claro su estructura, es posible identificar 3 tipos de ADN. En este caso, tenemos el ADN tipo B, ADN tipo A y ADN tipo Z. Vamos a iniciar con el ADN tipo B, que es este de acá. El ADN tipo B es el ADN más abundante en los seres vivos y es el único que sigue el modelo de doble hélice propuesto por Watson y Crick. Su estructura es regular, dado que cada par de bases tiene el mismo tamaño, aunque dejando surcos mayores y surcos menores sucesivamente. En esta foto podemos ver el surco mayor y el surco menor. La variación entre estos surcos es aproximadamente de 35 grados respecto al anterior, para permitir el acceso a las bases nitrogenadas desde el exterior. En el ADN tipo A, que es este que encontramos aquí en el centro, podemos encontrarlo en condiciones de escasa humedad y menor temperatura, como es en el caso de los laboratorios. Al igual que el ADN tipo B, presenta surcos de diferentes proporciones. En este caso, los surcos de menor tamaño y mayor tamaño presentan menor profundidad, aunque estructuras más amplias. Además de esta estructura que está más amplia, podemos encontrar que las bases nitrogenadas son más lejanas al eje de la doble hélice, siendo más inclinadas respecto a la horizontal y más simétricamente hacia el centro. El ADN tipo Z tiene una forma de doble hélice levógida, es decir, con un giro hacia la izquierda, con una conformación del esqueleto en forma de zigzag. Solo se observa un surco semejante al surco menor, y los grupos fosfato se encuentran más cerca entre ellos que en la forma del ADN B. Esto hace que el ADN tipo Z no pueda formar nucleosomas. La conformación de este tipo de ADN está favorecida por un elevado contenido de guanina, citosina, guanina, citosina, guanina, citosina. Las secuencias de ADN pueden pasar de la forma B hacia la forma Z y viceversa, cuando el ADN Z, ya que el ADN Z es una forma transitoria in vivo. La formación del ADN tipo Z se produce durante la transcripción de genes, en los puntos de inicio de la transcripción, cerca de los promotores de genes que se transcriben de forma activa. Durante la transcripción, el movimiento de la ARN polimerasa induce una superhelicoidización negativa en la parte anterior o corriente de arriba y una superhelicoidización en la parte posterior o corriente de abajo de la transcripción. La superhelicoidización negativa, corriente arriba, favorece la formación del ADN tipo Z. Al final de la transcripción, la topoimerasa relaja la estructura del ADN, volviendo a la conformación del ADN tipo B. También es importante tener en cuenta que hay ciertas proteínas que se unen al ADN tipo Z, particularmente la adenosina desaminasa del ARN de doble cadena, la cual es una enzima de edición del ARN. Como punto adicional y como punto de información, se han encontrado anticuerpos frente al ADN tipo Z en lupus eritematoso y otras enfermedades autoinmunes. A diferencia del ADN, el ARN, que es ácido ribonucleico, no suele aparecer en forma de doble hélice. Por el contrario, la estructura del ARN es una secuencia simple y monocatenaria de nucleótidos. Sus bases nitrogenadas son idénticas a las del ADN, pero en este caso hay una excepción. En el caso de la timina se reemplaza por el uracilo en el ARN, es decir, ADN tiene timina y ARN tiene uracilo. Estos nucleótidos están unidos entre sí por enlaces fosfodiéster. En este caso les tengo la foto del ARN y nuestro biomodelo se presentará el ADN. En esta parte les vamos a hablar sobre la topología del ADN, el cual es la manera o la forma en la que tienen las cadenas del ADN de enrollarse. Tenemos
es importante entender que existen dos sentidos en los que éstas se pueden enrollar, que son el sentido horario y el sentido antihorario. Tenemos que el sentido horario, como lo dice su nombre, va en sentido de las manecillas del reloj, mientras que el sentido antihorario va inverso a las manecillas del reloj. Lo que hacen estos sentidos es proporcionarnos dos tipos de variantes para el ADN. Tenemos el sentido que va acorde a las manecillas del reloj, llamado right-handed ADN, y tenemos el que va en sentido antihorario, left-handed ADN o ADN-Z. Primero hay que explicar el tipo de sentido que va acorde a las manecillas de reloj o right-handed ADN. Este posee dos tipos de subdivisiones, que son el ADN-A y el ADN-B. El ADN-A posee unas bases nitrogenadas que al unirse con el eje azúcar-fosfato forman un ángulo de 20 grados, mientras que la otra subdivisión o ADN-B posee unas bases nitrogenadas que al unirse con el mismo eje azúcar-fosfato forman un ángulo de 90 grados. Este también posee otra diferencia entre estos dos tipos de subdivisiones, que son el número de pares de bases. Estos pares de bases se diferencian en la vuelta de la hélice, el giro de la hélice. En el ADN-A posee o se pueden encontrar 11 pares de bases, mientras que en el ADN-B posee 10 pares de bases. El más importante entre estos dos es el ADN-B, ya que es mucho más fácil de encontrar, es mucho más común. Ya para pasar a explicar el tipo de variante que va en sentido antihorario o left-handed ADN o ADN-Z, al encontrarse en forma antihoraria, pues puede adoptar una forma o se puede visualizar de una forma de zigzag, y pues por eso se debe su nombre. En a diferencia del otro tipo de sentido, observamos que por cada giro de la hélice encontramos 12 pares de bases, y es importante este sentido ya que se encuentra unido a un grupo metilo, el cual posee, pues, es de gran importancia, ya que este controla la expresión génica. Y también, por último, para finalizar, tenemos en cuenta que esta zona metílica no posee transcripción, y esto dificulta la diferenciación de la misma. Bueno, para hablar ya del superenrollamiento negativo, pues este proceso es muy importante. En este caso, el ADN gira en sentido antihorario. De esta forma, la tensión del ADN pues baja y la cantidad de pares de bases por vuelta de la hélice se hace mucho menor. Esto es sumamente importante, ya que esto disminuye la tensión que tiene la doble hélice y se hace aún más factible poder hacer la separación de las dos cadenas del ADN. Bueno, ya para entrar en la parte de superenrollamiento positivo, este se presenta cuando el ADN se enrolla en el espacio en sentido horario, igual que la doble hélice, quedando así mucho más apretado. Este tipo de superenrollamiento positivo se produce en vivo solo en condiciones especiales. El caso más típico que se da y se genera es el superenrollamiento positivo que está dado por enzimas que rompen el ADN, lo giran y luego lo vuelven a unir. Si el giro que se realiza va a favor del sentido horario, el número de pares de bases por vuelta va a aumentar, quedando así la doble hélice aún más apretada. Las enzimas que realizan este proceso se denominan topoisomerasas. Un caso extremo también que se da de superenrollamiento estaría dado en el pasaje de ADN de tipo B al ADN de tipo Z. En este último caso, el ADN gira en sentido horario, sobrepasando ya el sentido horario de la hélice original. Otro de los casos en los cuales se puede dar superenrollamiento positivo es cuando se aumenta la tensión originada por delante de la horquilla de replicación durante el proceso de autoduplicación que genera el ADN. En esta parte les voy a hablar sobre el superenrollamiento del ADN.
En la mayoría de los esquemas que podemos llegar a visualizar nos muestran al ADN como una molécula lineal y con una estructura de doble hélice, pero en la realidad la conformación que adquiere en el espacio este ADN no es así, ya que este mismo posee una estructura cerrada, más o menos que constituye bucles. Esta estructura la adopta ya que le son agregadas fuerzas adicionales que lo mantienen empaquetado. Entonces, si además de estas fuerzas adicionales y de los giros que presenta, que se dan en sentido horario o antihorario, le agregamos otro giro alrededor de su eje, obtendremos que una idea pues más acertada de su verdadera forma o conformación. A este giro adicional es a lo que se le llama un superenrollamiento. Ahora bien, si a algo que ya posee un giro le agregamos otro, este puede coincidir o no con la dirección que ya tiene anteriormente, y ahí es cuando pues llegamos a encontrar la presencia de dos tipos de superenrollamiento, el positivo y el negativo.